Montachoques. Montachoques. ¿Sabe usted qué es eso? Es un eslabón de una gran cadena de desorden mental de un sujeto y también de una sociedad. No es nuevo, pero es moda, una moda negra. Y más allá de las estadísticas, es un hecho real que ilustra, insisto, solo un eslabón de una gran cadena que, más allá de llamarle violencia, está sufriendo la sociedad. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, que siempre ha sido suyo y que ya lleva casi 10 años al aire, gracias a usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. O me pagas o te reviento. Es quizá la expresión más cobarde para asaltar y robar. Un automóvil se acerca al suyo, le choca o provoca que usted le choque, o incluso ni siquiera hay choque, sino un cierre. El conductor de ese automóvil actúa que está furioso. Se baja como una bestia con un bat, palo o fierro y con gritos le pide que le pague. Y si no, le revienta los cristales. Oiga, vamos a llamar al seguro para que arregle esto. No, págame ahora, ya. El delincuente, fingiendo ser víctima y víctima furiosa, empieza a golpear el coche. Quiere dinero. Y si es una familia, o vienen niños dentro, o si quien conduce es una mujer, el sujeto goza, los aterroriza a todos, gritan de miedo, porque creen que esa es la presión para que paguen. Los que no acceden a pagar ni al terror, solo ven cómo es destrozado su coche, para ver cómo huye el delincuente. Dejando la máxima expresión de cobardía, usar el terror y la violencia para ganar dinero, sin siquiera poder amenazar directamente al estilo antiguo y tener que hacer todo un montaje para justificar su delinquir. Pero este es apenas un eslabón de una cadena de violencia enorme, de una violencia desesperada y sin freno en todos los sentidos. En Puebla, hace unos días, lincharon y quemaron vivo a un visitante de un pueblo que, sin juicio ni proceso, alguien dijo que era un delincuente. Y decenas de personas salieron enardecidas para llevarlo a la muerte. Casos de agresión y violencia de todo tipo. Soldados y las fuerzas de seguridad son amedrentados constantemente. Convoyes del ejército son amedrentados, golpeados, amenazados. Y si no es eso, entonces la ola de robos y asaltos a los que menos tienen, dentro o fuera del transporte público, dentro o fuera de un taxi, en la periferia o en la ciudad. De norte a sur, de Matamoros a San Cristóbal de las Casas, de Guaymas al Estado de México. Y si no es eso, entonces los criminales que cobran derecho de piso, derecho de protección, derecho de seguridad para no hacerle nada a usted, o extorsión, coches quemados, camionetas incendiadas, persecuciones, tiroteos o bloqueos en carreteras y autopistas donde los criminales cobran por pasar. Una ola que no es exclusiva de México. Queda uno pues así.
Es verdaderamente dramático, y más cuando se sufre en carne propia. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por estar apoyándonos a pesar de haber perdido muchos canales, a pesar de haber sido censurados y a pesar de ser eliminados así tajantemente por YouTube, programas y varios canales el año pasado. Pues aquí seguimos gracias a usted. Vamos directamente con nuestros invitados. Es un cuadro estelar de lujo, diría yo. Rubén Ruengas, que lo conoce usted muy bien. Rubén, qué gusto saludarte, de verdad, hace mucho que no te veíamos. Te mandamos un gran abrazo y siempre, bueno, pues ahí siguiéndote en tus redes sociales, desde tu propio canal hasta La Octava en México. Muchísimas gracias, Rubén, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti, a Jorge, a Chadi. Fuerte abrazo y gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar nuevamente en Detrás de la Razón. Gracias, Rubén. Jorge Santa Cruz, académico, profesor, investigador, se metió demasiado desde hace mucho tiempo, en la época difícil de cuando uno no sabía para dónde, con el narcotráfico. Desveló muchas cosas, hizo muchos reportajes y también ahora es académico y enseña periodismo a profundidad, el hacer y el quehacer. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias a los dos. Solo una pregunta que es muy preocupante porque he hablado con mucha gente. Me he caminado muchas calles en este México que extrañaba. Bueno, ya llevo pues ya un año, pero lo extrañaba cuando estaba en Medio Oriente. Y me dicen muchas cosas. Y entonces yo les pregunto, Rubén, te pregunto, después de ver todos estos eslabones, porque no es solo el montachoque, sino es el coche incendiado, el balaceado, el baleado, el violado, la violada, y el ejército. Bueno, ¿cómo salvamos a México, Rubén? Parafraseando a José Eustacio Rivera en su libro, este autor colombiano, La Vorágine, que inicia, aunque en otro contexto, porque ahí la violencia es para otra situación, pero inicia, le apostó su corazón al azar y se lo ganó la violencia. Desde hace mucho tiempo, mi querido Roberto, que he tenido la fortuna de ser reportero y de cubrir diferentes partes de la República Mexicana, pues me percataba de que había un estado de descomposición en México, que la política, en lugar de estar goteando, como dicen, ¿no?, del neoliberalismo, de ir goteando para ir beneficiando de arriba a abajo, pues iba provocando situaciones estructurales que generaban violencia por la impunidad, por la falta de la presencia del Estado de Derecho, por una violencia que de norte a sur y de este a oeste se venía coagulando en las arterias del país. Por eso utilizo el concepto cardiológico de infartarse. México lleva tiempo de infartarse con la violencia. Uno de los elementos, creo yo, son la impunidad. Cuando no hay castigo, cuando no hay absolutamente ningún tipo de repercusión del acto, y luego cuando hay políticos que desde la cúpula actuaron de manera tal que se enriquecieron, que robaron, etcétera. Y luego los procesos educativos que dejaron de ser una verdadera educación para convertirse en instrucción, no viendo al ser humano como una totalidad, o como dicen ahora, algo holístico. Y entonces, sálvese quien pueda. Entonces, cada quien tratando de elevar su nivel social o de tener mayor ingreso económico, sin importarle la vida de los demás ni la dignidad de los demás. ¿Cómo cambiamos México? Para terminar, creo que es una labor multifactorial, una situación multifactorial, y por lo tanto hay que atacar todo desde medios de comunicación, desde procesos educativos, desde la familia. Son todos los aspectos y brilla por su ausencia. No veo realmente nada más que la demagogia gubernamental de que hay que atacar esto desde la raíz. No se está atacando desde la raíz. Desgraciadamente no es responsabilidad nada más de un gobierno.
es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, y no hay una concientización colectiva para poder enfrentar este problema, e insisto, desde la propia familia, donde se inocula la competitividad, aplasta al otro, tienes que ser primero, el number one, en lugar una gramática de competitividad en lugar de una gramática de solidaridad, de respeto. No hay educación para la paz, no la hay, mi querido Roberto. Pues qué triste, qué triste, qué triste. A ver, Jorge, quiero escucharte. ¿Cómo salvamos a México después de ver tantas escenas de violencia? Quemaron a alguien vivo, sin juicio. Sí, mi querido Roberto, te saludo. Es un honor siempre verte bien, ver bien a Rubén, a quien le hago patente también mi afecto, cariño, respeto, admiración, a Shadi y a todo el equipo. Fíjate, Roberto, fíjense, Rubén, amigos, que pensé ponerme corbata negra como tú te la pusiste, Roberto. Porque efectivamente, como lo dice muy bien Rubén, México está infartado. Y es casi un infarto fulminante. No puedo agregar nada más a lo que nos ha dicho Rubén. Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo ampliar es que la derrota de México y la derrota de la sociedad occidental cristiana se ha dado desde los hogares. Es en el seno de casi todas las familias donde ha ocurrido la claudicación. Tú me preguntas cómo salvar a México. La respuesta tendría que ser multifactorial, lo decía Rubén. Tendría que partir, por ejemplo, de un sistema educativo que rescate la dignidad humana. Tendría que partir de un sistema económico que permita así la libertad a la micro, pequeña y mediana empresa, sin beneficiar a las grandes corporaciones o a los protegidos de los gobiernos en turno, sean neoliberales o socialistas. Se tendría que partir también de aplicar un verdadero Estado de Derecho, donde el que la haga, la pague. Se tiene que partir de rescatar la concepción de la dignidad humana. Si me permites, Roberto, hago 3 o 4 preguntas en batería. Se las hago tanto a ustedes como al público. No me detendré para escuchar respuestas, es simplemente para tratar de plantear mi posible solución. ¿Para qué sirven tantos bichos como tenemos en el intestino? Hablo de los bichos buenos. ¿Para qué sirven tantos bichos como tenemos en la boca? ¿Para qué sirven, tristemente, para qué sirve el ganado vacuno, el ganado bovino? ¿Para qué sirven los árboles? ¿Para qué sirven las mascotas? Y agregaría lo siguiente, querido Roberto. ¿Para qué sirve el ser humano? ¿Para qué está aquí el ser humano? ¿Y qué es cada ser humano? Cada ser humano es una composición magnífica de 5 dimensiones. La dimensión más externa, que es la dimensión física, la dimensión corporal. Recuerdo bien que en alguna de mis clases de filosofía, en la maestría en humanidades, que espero ya pronto tener el grado, un profesor decía, un doctor en filosofía nos decía, que la ropa interior en realidad es la ropa exterior.
Pero el ser humano no solamente es una dimensión física. El ser humano también tiene una dimensión de inteligencia. Y a través de la recta razón, el ser humano está llamado a buscar la verdad, a buscar las causas de los hechos y a tratar de ponerles remedio. El ser humano, en su tercera dimensión, a diferencia del resto de las criaturas animadas, el ser humano tiene libertad, es decir, puede dar intencionalidad buena o mala a sus actos. La cuarta dimensión humana es la afectiva. Estamos aquí y estamos claro para amar y ser amados. Pero si desdeñamos el amor, privilegiamos el odio. Y finalmente, y con esto terminaré, la quinta dimensión del ser humano es la dimensión trascendente. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué legado dejarás a los que siguen? Tú recibiste de generaciones anteriores. ¿Qué dejarás a las presentes y a las siguientes generaciones? ¿Qué ha pasado, querido Roberto, querido Rubén? Que al negar la dignidad humana, se da paso, se abren las puertas a todo tipo de barbarie. Se protege a la vaca marina. ¡Qué bueno! Y qué bueno que se protejan las ballenas, a las mariposas monarca. ¡Qué bueno! Pero se promueve el aborto, por ejemplo. Se habla de la dimensión corporal y entonces una buena cantidad de personas le rinde culto al cuerpo y se desentiende del alimento del intelecto que es la verdad y se desentiende del alimento de la libertad que es la voluntad y se desentiende de amar y se desentiende de la trascendencia para no cansarlos, como se ha hecho énfasis en la dimensión biológica, entonces se recurre a justificar la supuesta ética hedonista, el placer por el placer. El mercantilismo, el ser humano me es útil en cuanto me permite ganar dinero por él, no para él, pero sí para mí. Una ética individualista que ha fomentado, por ejemplo, el liberalismo, el neoliberalismo, con su dejar hacer, dejar pasar, no importa si es ético o no. Y finalmente se ha dado paso a un egoísmo que también es fomentado desde la otra ideología que es externa a la nacionalidad mexicana, que es la ideología socialista, comunista, donde el todo es lo que importa, y no importa nada la persona. Entonces estamos ante un exacerbado individualismo y ante un exacerbado colectivismo, donde la persona vale menos que una vaquita marina, Rubén. Gracias por darnos tu visión muy importante para que usted reflexione. Y habrá cínicos y enfermos cínicos que te digan: yo quiero ser recordado como montachoques o como violador o como un gran narco. Bueno, de hecho hay niños que quieren ser grandes narcos cuando sean grandes, si no es que ya de niños son pequeños narquitos. Rubén, pues el programa es corto, pero el tema es larguísimo. En la pasada intervención nos pintaste un panorama pues negro y no esperanzador. Si nos está viendo un padre de familia, que siempre insisto en esto, si nos está viendo una empleada, una
cajera de un banco, una profesora, si nos está viendo un obrero o un arquitecto, y que diga, no Rubén, pero yo sí quiero hacer algo por México, vámonos a lo individual. ¿Se puede hacer algo entonces, Rubén, o tampoco se puede hacer nada? No, por supuesto que se puede. Ahí tenemos que elegir entre ser parte del problema o parte de la solución del problema. La solución no la va a traer ni este gobierno de López Obrador ni el que venga. Eso es demagogia. La solución no viene de ahí, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Estoy exonerando? ¿Estoy lavándole la cara? No, tienen una enorme responsabilidad. Pero desgraciadamente, cuando hablas de las estrategias de abrazos, no balazos, o los delincuentes también son seres humanos, o el reciente ejemplo que puso el presidente López Obrador de Sinaloa, ahí la presencia del crimen organizado ha hecho que disminuya la violencia. No sé si recuerdan este comentario reciente de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente tienen muchísima responsabilidad, pero la responsabilidad debe ser transferida, compartida con quienes integramos esta patria mexicana, esta patria todavía llamada México. Y cuando digo todavía llamada México, porque en el tiempo que estamos en proceso de transhumanismo, pues estamos en proceso también de gobernanzas mundiales y que se pierdan nacionalismos sanos, en fin. Entonces, yo antes decía, bueno, el mensaje que México le puede dar al mundo es genial, porque estoy convencido de que la mayoría de los mexicanos somos buenas personas. Pero cuando tienes la demagogia del pueblo bueno, cuando tienes la demagogia del pueblo más politizado del mundo y tienes ese tipo de cosas, se pierde tiempo para comunicarle a la sociedad la urgencia de una transformación, cuando están más interesados en decirle a los niños, no porque tengas vagina vas a ser mujer, no porque tengas pene vas a ser hombre. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!